Bien, amados hermanos, vamos a comenzar. Les saludo a todos cordialmente y espero en el Señor que hoy, cierto, podamos ser bendecidos con, eh, con el estudio y vamos a orar para comenzar. Vamos a pedirle al Señor que nos entregue una doble porción de su espíritu para que podamos entender estos maravillosos principios de la exégesis. ¿Saben por qué es importante aprender esto hoy día o que ustedes lo practiquen permanentemente? Porque si usted no hace una buena exégesis, no puede dar un buen sermón. No puede llevar el mensaje. La exégesis es lo esencial, diría yo que es elemental para entregar un buen sermón. La exégesis lo que le va a permitir a usted, amados hermanos, es conocer qué quiso decir el autor, para que usted pueda aplicar la idea exegética, pueda aplicarla a la iglesia local. No vayamos a predicar sin antes no hemos estudiado el pasaje. Entonces hoy día vamos a analizar estas 4 herramientas. Espero que el Señor nos entregue la claridad a ustedes y a mí para poder entender esto. Amén. Bien, vamos a orar al Señor antes de dar inicio. Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado, queremos a esta hora de la noche adorarte con todo nuestro corazón. Queremos adorarte, Señor, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Y queremos, Dios eterno, darte las gracias también por estar aquí, conectados, Señor, a través de estos medios telemáticos, a través, Señor, de estas instancias que tú has generado, las inquietudes, Señor, en los líderes para poder estar. Señor, qué importante es aprender a estudiar tu palabra, no tan solo para predicar, sino que para conocer tu corazón, saber qué es lo que cuál es tu voluntad revelada en tu palabra, Señor. Por eso queremos darte las gracias en esta noche por enseñarnos, Señor, estas herramientas para estos fines. Queremos también, Señor, ir con un corazón humilde delante de tu presencia y pedirte perdón por nuestras acciones, por nuestras faltas, por nuestras omisiones. Y queremos ir con un corazón limpio, Señor, delante de tu presencia. Señor, tú nos prometes que nos perdonas cada vez que nosotros, con un corazón sincero, contrito y humillado, te pidamos perdón. Gracias, Señor, te damos a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a compartir inmediatamente. Los saludo a todos, a los siervos que están unidos en esta noche. La clase de hoy, entonces, es sobre, a mi juicio, sobre la antesala de lo que es la predicación. Decía yo al principio que, si bien es cierto, académicamente o desde una mirada objetiva, si nosotros no sabemos lo que el escritor de una carta determinada quiso. Esperen un segundo, que hay hermanos que quieren unirse. Esperen un segundo, por favor. Sí, ya están todos unidos. ¿Sí? Ya. Perdón. Ese. Entonces decía que a veces nos subimos al púlpito sin haber estudiado el texto. Y lo que vamos a hacer hoy día, amados hermanos, es intentar hacer un exégesis con los 4 elementos que contamos, con estos 4 elementos que ya hemos compartido a través del grupo, porque creemos que el estudio bíblico inductivo es la forma de descubrir
lo que la Biblia dice como la fuente original y respetar totalmente su autoridad. Y de una manera natural y con el uso del sentido común, observar, analizar, interpretar y aplicar su mensaje. Dios se quiere dar a conocer por medio del libro inspirado por Él mismo. Como predicadores que somos, preparar el sermón es una de las responsabilidades más importantes que usted tiene. Uno de los retos más grandes que tenemos es encontrar el tiempo para cumplir con nuestras responsabilidades laborales, por supuesto, pero también ministeriales. Pasar tiempo con la familia, administrar algunos asuntos de la iglesia, aconsejar a algunos hermanos, pero la labor de un ministro primaria es, sin lugar a duda, preparar un estudio bíblico y preparar el sermón que tiene que predicar el día domingo o el día martes o el día jueves. El apóstol San Pablo le escribe a Timoteo, texto que ya analizamos la semana pasada, le dice, ya de memoria deberíamos saberlo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no mi experiencia, no mis sueños, no lo que yo creo, no con ideas preconcebidas hacia el texto, sino que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Más adelante le dice el por qué, que era porque se iban a introducir falsas doctrinas. Hoy día hoy día estamos con las mismas realidades que Pablo escribe en su minuto ahí en el siglo I a Timoteo. Entonces, el estudio de hoy es elaboración del bosquejo, pero la primera parte, estudio del texto. Los objetivos de aprendizaje de hoy son 4, es definir la exégesis bíblica y la eisegesis y sus componentes clave. Lo vamos a ver de qué se trata esto. Identificar los diferentes tipos de exégesis bíblicas, comprender los principios hermenéuticos para la interpretación bíblica y conocer las herramientas y recursos disponibles para la exégesis bíblica. Ahí están las habilidades y las actitudes que queremos perseguir con este curso de predicaciones positivas. Ejemplos de objetivos específicos, que podríamos decir que analizar el curso, el estudiante, es decir, usted podrá definir la exégesis bíblica y sus componentes clave para finalizar, ¿cierto? Ya después de estudiar el texto, comenzar este, este, este encuentro con la verdad que usted ya extrajo, lo conversaba con algunos de ustedes, con la idea central del texto. Porque después de haber estudiado, usted tiene que extraer de todo lo que estudió la idea central. Y ese va a ser el hilo conductor de toda su predicación. Lo ideal es que usted no se salga de la idea central de lo que usted estudió. Continuamos. Pero antes, ¿cierto? Como se ha hecho una buena costumbre, el contenido de hoy, ¿cierto? Como decíamos, es elaboración del bosquejo, y dentro de la elaboración del bosquejo, el primer paso es el estudio del texto. Después viene la introducción, la ilustración, la aplicación y la conclusión, y van algunos tipos de sermón, y finalmente, ¿qué es el sermón expositivo? ¿Qué estudiamos nosotros la semana pasada? Estudiamos los fundamentos teológicos de la homilética. Recuérdense, ¿cierto? Y decíamos que hay 5 elementos teológicos de la homilética, ¿cierto? Y el primero de ellos, la convicción de la soberanía de Dios. Y decíamos que desde toda la eternidad hay ciertas verdades tan profundas y elementales que solo son conocidas por Dios. Es indudable. Acordemos de lo que dice Deuteronomio, que hay cosas secretas que pertenecen a Dios, y las que Él quiso revelar, indudablemente son para nosotros y para nuestras generaciones. Ni hombre ni ángel podría, ¿cierto?, de por sí descubrirlas y
tienen que ser reveladas de alguna u otra manera. Hay muchísimos pasajes que nos muestran a Jesús como Señor, que sería, ¿cierto?, la convicción sobre Jesucristo, es decir, que nuestra predicación debe ser cristocéntrica. Toda predicación debe tener un claro sentido, cristocéntrico. Si el predicador no ve en el Antiguo Testamento a Cristo, no ha entendido el mensaje de las Escrituras. Toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, debe apuntar hacia una revelación mayor sobre el Señor Jesucristo. Y en la vida de todos los creyentes, el cristiano o el cristianismo, amados hermanos, no es superación personal. Es conversión a Cristo, un reconocimiento de su señorío y salvación desde Génesis a Apocalipsis, decíamos nosotros, respecto a la convicción sobre Jesucristo. Pero también hablamos de la convicción acerca del Espíritu Santo, que la obra del Espíritu Santo es una guía proactiva y un esclarecimiento positivo. Es decir, Él nos permite, ¿cierto? El Espíritu Santo nos permite entrar, ¿cierto?, en las Escrituras. Esas Escrituras que son inerrantes, nos permite entrar con un corazón receptivo a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir para estudiar el texto y para predicarlo, ¿cierto? No podemos nosotros, amados hermanos, subirnos al púlpito sin depender de la guía soberana del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra, las personas están contentas y preparadas y están dispuestas a obedecer y son fieles, ¿cierto?, a la iglesia local, en cierto sentido. El poder del Espíritu Santo es indispensable para desarrollar y predicar sermones eficaces, decíamos la semana pasada. La convicción sobre la palabra de Dios, bueno, eso es más que obvio, ¿cierto? Recordemos lo que Pablo le dice a Timoteo, ahí en el capítulo 3, verso 16, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Nosotros entendemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son inspirados. Pero pregunto yo, 2 Timoteo 3:16, ¿a qué escritura se refería el apóstol San Pablo? Pregunta para el final, o si tienen la respuesta me la da al final. Dos alternativas hay en 2 de Timoteo 3:16, cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se está refiriendo al Antiguo y al Nuevo? ¿O solamente en ese minuto Pablo se estaba refiriendo al Antiguo Testamento? Pero también dice cuál es el fin de la palabra, que es corregir, redarguir, instruir en justicia, dice, ¿cuál es el objetivo? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿cierto? Y finalmente vimos la convicción acerca de la iglesia. Si una iglesia local no abraza la predicación expositiva, si no abraza el estudio exegético de la palabra, la verdad que yo podría pensar de que hay problemas en esa iglesia, pueden entrar herejías, pueden entrar falsas doctrinas, y los hermanos empiezan a descarriarse y pues empiezan, ¿cierto?, a hacer cosas que la Biblia no manda a hacer. La liturgia está claramente establecida en las Escrituras. Y por último, hay ordenanzas claras que se deben realizar, ¿cierto? Las ordenanzas claras las conocemos, Santa Cena y, ¿cuál es la otra? El bautismo. Bien, y ahora entramos de lleno, después que hicimos este resumen breve, entramos de lleno al taller. Análisis del texto. ¿Por qué Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos? Y aquí en este pasaje vemos tres elementos, ¿cierto?, de la exégesis. Primero vemos la observación, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, observa. Luego está la aplicación, porque la ley de Jehová, ¿qué observa? La ley de Jehová y para cumplirla es la aplicación.
y para enseñarla en la interpretación, donde en Israel sus estatutos y decretos. Si tenemos un solo libro para la guía de nuestra fe, ¿cómo es posible tener tantos desacuerdos si estamos usando un solo libro? Podríamos preguntarnos, ¿cierto? ¿Será que estamos diciendo que queremos que la Biblia diga y no que ella misma hable por su propia cuenta? Muchas veces nosotros vamos con ideas preconcebidas al texto y tratamos de torcer las escrituras con el afán o la finalidad de que el texto diga lo que yo quiero que diga. Y eso es lo que vamos a intentar hoy día esclarecer, que no debemos hacer eso. Esta lámina, grábensela porque dice, predicación expositiva expone el mensaje de la Biblia. Y una predicación impositiva impone mensajes a la Biblia. Exégesis. ¿Qué es lo que es una exégesis? La exégesis es el proceso de interpretar un texto, especialmente uno religioso o literario, porque la exégesis es una ciencia que no tan solo se ocupa en el estudio bíblico, también los literalistas también la ocupan, el mundo literal, el mundo de las lenguas, también ocupa la exégesis para interpretar los textos de Homero, los textos de Shakespeare, ¿cierto? Los ocupa para interpretar, ¿cierto? Esos textos. Y nosotros ocupamos esta herramienta científica, ¿cierto? Porque como es un método, la ocupamos para interpretar la verdad bíblica. Mira qué maravilloso. ¿Con qué objetivo? De comprender su significado original y la intención del autor. Mire qué importante. ¿Para qué hacemos exégesis? Para descubrir el objetivo, para comprender el significado original del texto y la intención del autor. En el contexto de la Biblia, la exégesis implica un enfoque objetivo y sistemático para entender el texto bíblico tal como fue escrito por el autor original. Amados hermanos, es importantísimo destacar que en el contexto de la interpretación bíblica y la teología, la eisegesis, que es el siguiente texto, ¿ya? Que es un término que generalmente se asocia con una práctica negativa de interpretación, mientras que exégesis, espera un segundo, mientras que exégesis, ¿cierto? Se refiere a un enfoque más objetivo y respetuoso del texto original. Por lo tanto, los sinónimos de eisegesis y la eisegesis se refiere al acto de interpretar un texto, en particular uno religioso o uno literario, al insertar ideas, creencias o prejuicios personales en la lectura del texto. En contraste con la eisegesis es subjetiva, no es objetiva y puede distorsionar el significado original del texto al hacer que se ajuste a las opiniones y creencias del intérprete en lugar de buscar comprender la intención del autor. ¿Ok? Por lo tanto, la exégesis se refiere a un enfoque objetivo y sistemático, y la eisegesis se refiere a algo subjetivo, ¿cierto? Y que no es sistemático, porque yo cada vez que hago eisegesis estoy torciendo el texto bíblico. Cuando usted aprenda a hacer exégesis, usted va a escuchar un sermón, hermano amado, y va a decir, no, está haciendo eisegesis, no exégesis. Bueno, ¿cuáles son los peligros de la eisegesis? Hay varios peligros que tengo en mi mente, pero quiero solamente referirme a un par de ellos. Una distorsión del significado original. La eisegesis puede distorsionar el significado original de un texto, ya que los intérpretes insertan sus propias ideas, creencias o prejuicios en la interpretación, en lugar de buscar entender la intención del autor. Otra cosa es creación de doctrinas falsas. Cuando se practica la eisegesis, existe el riesgo de crear doctrinas o enseñanzas falsas que no tienen fundamentos en el texto original. Y esto puede dar lugar, amados hermanos, a malentendidos teológicos y confusiones en la fe. Pregunta, ¿hay algún texto que respalde
una cobertura espiritual de alguien mortal sobre otro mortal? No. ¿Bajo qué cobertura estamos nosotros? Pregunto yo, la única cobertura que tenemos es la de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, de usted y de mí. Pero hay personajes que se autoinfunden o distorsionan el texto bíblico de la cobertura de Cristo, señalando que ellos pueden ofrecer cobertura espiritual por medio de, ¿cierto? Por medio de una cantidad X de dólares, ¿ya? Otro, otro peligro de la eisegesis, perdón, ¿cierto? Dije que íbamos a ver un par más de ellos, y dijimos que el primero era que distorsiona el significado original, que puede crear doctrinas falsas, y podemos ver otro que es la desconfianza en la interpretación. Cuando se abusa de la eisegesis, puede llevar a una desconfianza generalizada en la interpretación bíblica, lo que puede debilitar la autoridad de la Biblia en la vida de las personas. Recuerde lo que dice Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y útil. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en justicia, a fin de que éste sea preparado para toda buena obra, ¿cierto? Pero si yo voy con una idea y cambio el sentido original, ¿cierto?, del escritor original, ya no estoy, amados hermanos, cumpliendo el objetivo, que es cambiar a las personas. La eisegesis, a diferencia de la exégesis, impone las ideas o creencias del intérprete al texto. Mire, podríamos encontrar algún ejemplo. Tengo varios ejemplos aquí en mi escritorio. Solo uno. Solo un ejemplo. Mateos, capítulo 18, versículos 21-22, se intenta promover el perdón ilimitado sin condiciones. En el fondo es una interpretación eisegética, porque se ignora el contexto del pasaje, que habla de la resolución de conflictos entre hermanos en la fe. Se aplica de forma general a todas las relaciones, sin considerar la necesidad de la justicia, de la restauración y la protección ante abusos. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Mateo capítulo 7, verso 1. Ese uso de la frase juzguen y se les juzgará, para justificar, es decir, algunos toman este texto fuera de contexto y dicen: usted no puede juzgar a nadie, porque es el Señor que lo va a juzgar. Hermano, pero si analizamos el contexto de Mateo 7.1, nos dice que ese texto es para justificar el juicio condenatorio de los demás, cuando el texto en realidad habla de la importancia de la humildad y la corrección fraterna. Es decir, yo puedo juzgar a algún hermano si es que lo que yo considero que es correcto, el error que él está cometiendo. Y otros ejemplos más que podemos en otro minuto analizar. Y aquí están los 4 elementos. Tenemos el elemento de la observación, ¿ya? El elemento del... ¿Qué podemos decir de la observación? La observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. De ella parte la interpretación precisa y la aplicación correcta. La observación, amados hermanos, contesta la pregunta: ¿qué significa el pasaje? La observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. De ella parte la interpretación precisa y la aplicación correcta. La observación contesta la pregunta: ¿qué significa el pasaje? Luego tenemos el análisis del pasaje, donde, ¿qué hago yo en el análisis? Con los textos que yo observé, con las preguntas que yo le hice al texto, yo voy analizando, ya me voy acercando a la interpretación, que es el tercer paso de la exégesis, que es la interpretación. Yo analicé el texto, observé el texto, lo leí, me familiaricé con el texto, lo leí el contexto anterior, el contexto siguiente,
No me quedó claro, leí todo el capítulo. No me quedó claro, leí todo el libro. No me quedó claro, lo leo 1, 2, 3, 4 veces para observar qué es lo que el autor quiso decir. Y después analizo lo que esas notas de estudio, las analizo, anoto en mi cuaderno qué fue lo que observé del texto bíblico. Pues analizo todo ello y después llego a la interpretación. Y al final yo aplico, ¿cierto? Es decir, traslado la idea exegética al siglo XXI y eso se llama la idea aplicable, que es la aplicación o la contextualización de la verdad bíblica. La interpretación, ¿cierto? Ya sabemos, y la aplicación. Ahora, veamos el primero de ellos, que es la observación, ¿cierto? ¿Por qué la observación? Es lo más importante del proceso. De aquí comienza todo. La Biblia es la autoridad y no nuestras ideas preconcebidas. Nos encontraremos con cosas que no queremos oír. Una buena comunión con Dios y ser sensibles al Espíritu Santo nos ayudará a ver más claro y a anhelar la verdad. La observación responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? Es decir, la evidencia. Primer paso, comience con oración. Es a menudo, es a menudo el elemento que falta en el estudio bíblico, que es la oración. Usted está a punto de aprender el método más eficaz de estudio bíblico que hay y que muchos exegetas, ¿cierto? Y que muchos pastores que predican exegéticamente o expositivamente, lo que recomienda es que comencemos con la oración. Porque si la obra del Espíritu Santo no llegara a ser más que un solo método, es el Espíritu Santo que habita en nosotros, el que nos guía a toda la verdad, quien toma las cosas de Dios y nos la revela. Siempre que abra su Biblia, pídale a Dios que le enseñe. No llegue a la Biblia con las conclusiones hechas, saque las conclusiones de la Biblia, pero una vez que usted ha orado, lo que usted afirma creer, la Biblia lo respaldará. Si es que usted ora y va con un corazón humilde al texto. Entonces, primer paso, la oración, luego haga preguntas, 6 preguntas, 10 preguntas, eso va a depender. Yo hice un cuadro más adelante que lo vamos a ver. Preguntas al texto. ¿Quién escribió el texto? ¿Qué escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿De dónde lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Y cómo lo escribió? Mire, llama la atención que la carta de Filipenses se le llame la carta del gozo. Son 3 capítulos. Se demoran 16 minutos en leerle. Pero ¿saben ustedes de dónde escribió el apóstol San Pablo esa carta? ¿Quién sabe? ¿De la cárcel? De la cárcel. Correcto. La escribió de la cárcel, estaba a punto de que lo mataran y estaba engrillado. La forma que estaba engrillado, dicen los eruditos, que era con las piernas abiertas y las manos hacia arriba. Recuerden que Pablo no escribió muchas de sus cartas, fueron sus ayudantes. Y él habla de gozo, que debemos gozarnos en Cristo, hermanos. ¿Se da cuenta la importancia? ¿Se da cuenta la importancia de hacerles preguntas al texto para entender en la observación? Vamos con ojos críticos a ver, analizar el texto. ¿Quién lo escribió? Pablo. ¿Qué escribió? Del gozo. ¿Cuándo? El 57 después de Cristo. ¿Dónde lo escribió? Desde la cárcel. ¿Por qué la escribió? Para alentar al hermano de Filipo, porque estaban pasando persecuciones. ¿Cómo lo escribió? Apaguen los micrófonos, hermanos amados, por favor. ¿Cómo lo escribió? La semana pasada, en el último papel, se volvió una ambulancia ahí. Ahí sí. Bueno, estas preguntas, y podemos hacerle más al texto, estas preguntas son los elementos básicos de la observación precisa, que es esencial para la interpretación exacta. Ahora, el tercer paso es, usted pescó su cuaderno, anotó todas las preguntas y va
respondiendo a estas preguntas, y usted subraye palabras y frases que a usted le llaman la atención. Hablaba con una hermana, ayer o antes de ayer, el texto que yo les di que estudiaran, el apóstol San Pablo, ¿cierto? Dice, añadan a su fe virtud. ¿A nadie le llamó la atención ese texto? ¿Esa frase? ¿Saben lo que es añadir? ¿Saben lo que es virtud en el contexto bíblico? La excelencia de los valores. Amados hermanos, dice el texto, vosotros Pastor, también, sí, dígame nomás, hermano Jorge. sí es que usted preguntó que a quién le llamó la atención la palabra añadir, y es, a mí, sí, de las palabras clave, una de ellas fue esa, y súmale, ponla al lado, o sea, aparte de todo, que ya tenían todas esas virtudes, pónganla, o preocúpense de tener más de ellas. Exactamente. Añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué significa eso? Que a su fe, a esa fe que usted tiene, que lo llevó a Cristo, usted tiene que añadirle virtud. ¿Sabe lo que es virtud? Excelencia moral. La excelencia es así. Y dice que a la virtud, versículo número 5, que a la virtud, es decir, a la excelencia moral, usted tiene que añadirle conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento bíblico. Es decir, para ser mejores personas debemos estudiar las escrituras. Hermanos amados, Pablo nos dice que usted para que pueda agregarle a su fe virtud, tiene que estudiar su palabra. ¿Ve? Ahí estoy aplicando. Por eso, hermanos amados, en el tercer paso de la observación, yo subrayo las palabras, las frases que me llamaron la atención, las anoto en el cuaderno, voy a un comentarista, ¿qué es lo que dice de esa palabra, de esa frase? Así yo estoy observando, voy de lo general a lo particular. ¿Se dan cuenta? Y luego elaboro listas, ¿cierto? Elaboro listas. La elaboración de listas es una de las herramientas más útiles que hay para la interpretación de un pasaje. Las listas revelan verdades y resaltan conceptos importantes, y la mejor manera de descubrir listas es el texto en el texto, ¿cierto?, que estoy estudiando, y es con el fin de elaborarlas aparte y observar cómo se describen una palabra clave. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía que en Primera de Pedro aparece la palabra, dice, antes bien creced en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Cuando yo estudié ese texto para predicarlo en mi iglesia local, dice, antes bien creced. Y yo dije, qué verbo más maravilloso. Pero ¿en qué tiempo está? Voy, lo estudio en la página Logos Calogos, que lo vimos la semana pasada, y está en modo imperativo, es decir, es una orden, que es lo que ahí yo estoy observando y ya estoy interpretando, ¿se dan cuenta? Continúo entonces. Ejemplo de hacer una lista. 1 Pedro 5, 2, 3 dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Indudablemente que aquí tengo una lista de cosas. ¿Qué significará apacentar la grey de Dios que está entre vosotros? ¿Qué significará que la cuidemos no por fuerza, sino voluntariamente? ¿Qué significa eso? ¿A quién le está hablando Pedro? A los líderes. No por ganancia deshonesta, es decir, no te enriquezcas con la fe, sino con ánimo pronto, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El pastor no se puede enseñorear sobre la grey. El pastor es un hermano más que el Señor lo llamó para liderar, sino siendo ejemplo de la grey, de la iglesia. ¿Se da cuenta? Yo hago la lista de todas esas verdades que están ahí y las voy estudiando, las voy elaborando, las voy observando. Bien.
Y estas son las preguntas que usted puede hacerle al texto. ¿Qué? ¿Cuál es la finalidad? Para descubrir los eventos y las ideas. Ejemplos. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué tema se está hablando? ¿Qué se dice de los personajes? ¿Qué principios se están dando? ¿Qué causó o causa todo? La segunda pregunta, ¿quién? Es decir, describo las personas que están en ese texto. ¿Quién está hablando a quién? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién o quiénes escuchan? ¿De quién se está hablando? Todas estas preguntas, amados hermanos, las tenemos que hacer en la herramienta de la observación. Yo tomo un cuaderno y a esta pregunta le pongo ¿qué? Y voy respondiendo, voy leyendo, voy observando el texto y voy respondiendo. Es un trabajo minucioso, hermanos amados, pero es importantísimo porque cuando usted termina y llega a la aplicación, usted está en condiciones recién ahí de elaborar el bosquejo. ¡Wow! ¡Wow! Y yo hice un estudio exegético de 1 de Pedro 5, 2, 3, solamente en la observación. Y lo que está en pantalla dice, el contexto, el autor, el apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Destinatario, los ancianos de la iglesia en Asia Menor. Fecha, alrededor del año 60 después de Cristo. Situación que ocurría, las comunidades cristianas enfrentaban persecución y dificultades. Género literario, una carta pastoral. Versículos anteriores y posteriores. Los versículos anteriores a Primera de Pedro, ¿cierto? Pedro se identifica como anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y en los versículos posteriores se anima a los ancianos a ser ejemplos para el rebaño, a ser humildes y a confiar en Dios. No voy a hacer todo, no voy a leerlo todo, pero esto es lo más o menos lo que yo hago en las observaciones. Cuando yo preparo mi sermón, este trabajo lo hago, hermanos. Y en esto me demoro 2 horas. 2 horas el día lunes. Debemos hacerle preguntas al texto en la observación. Deje que la Biblia hable por sí misma. Leamos Juan 7:1. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea, no tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. ¿De quién se está hablando? El texto claramente indica que se está hablando de Jesús, ¿cierto? ¿Por dónde andaba Jesús? El texto dice que Jesús andaba por Galilea. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, no se especifica qué estaba haciendo Jesús en ese momento, pero el contexto sugiere el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes y lo que está después. El contexto sugiere que Jesús estaba predicando y enseñando a las personas. ¿Dónde andaba Jesús? Como ya se mencionó, Jesús estaba en Galilea. ¿Por qué no estaba en Judea? El texto explica que Jesús no quería ir a Judea porque los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Esto indica entonces que había una gran hostilidad hacia Jesús en Judea y que él no se sentía seguro allí. Yo le hago preguntas al texto. ¿Cuándo sucedieron estos hechos? El texto no proporciona una fecha exacta, ni el contexto lo menciona, ni otros pasajes paralelos. Es decir, cuando yo hablo de pasajes paralelos, estoy pensando en Mateos, en Marcos, Mateos o Lucas. No hay pasajes paralelos de este Juan 7:1, como para saber si en los otros pasajes me dice cuándo sucedieron estos hechos. Pero sucedieron cerca del año 30 después de Cristo, es decir, acerca casi al final del ministerio público de Jesús. Y yo hago un resumen de estas preguntas. Entonces encontramos a Jesús en Galilea, lejos de la hostilidad de Judea. El texto no especifica qué estaba haciendo en ese momento, pero podemos inferir que estaba predicando y enseñando a las personas por el contexto. La razón por la que no estaba en Judea era, ya sabemos, porque los líderes judíos buscaban la oportunidad para matarlo. ¿Se dan cuenta?
Yo le hago preguntas al texto. Puedo inventar preguntas. No se queden con esas 6 preguntas. Pueden hacerle 10, 15, 20 preguntas. Las preguntas van a depender de lo que usted leyó en el texto, de lo que usted encuentre en la observación. Identifique el tipo de literatura. Claro que es importantísimo. El tipo de literatura nos dirá cómo manejar el texto. La Biblia es un libro inspirado por Dios y los autores de cada libro utilizaron diferentes tipos literarios que existían en su época para escribir. Yo les mandé hoy día, si mal no recuerdo, un libro que estoy haciendo. Lo recopilé de muchos lados, hermanos amados. No sé si alguien lo leyó, lo vio, lo abrió. Y hablo sobre, un poco más en detalle, de las figuras literarias. El libro de los Hechos es un libro histórico, es literatura histórica. Lucas, un segundo, deje admitir a otro hermano. Ya. También hay literatura biografía, perdón. Lucas hace cronologías biográficas acerca de Jesús. Hay poesía, los salmos son poesía. Hay profecías. Daniel, una parte, el libro de Apocalipsis se describe a sí mismo como un libro profético de los futuros eventos. Hay cartas epistolares, esas cartas que Pablo escribió, cartas personales y cartas pastorales. Hay libros proverbiales, ¿cierto? Que son los proverbios, y hay combinaciones de ellas, ¿cierto? Hay libros históricos y libros proféticos. Por lo tanto, yo tengo que identificar qué tipo de literatura es para tratar de darle sentido a la observación. Tenemos que conocer el tipo de literatura. No podemos sacar una doctrina de un libro histórico. Las doctrinas más que todo están es en las epístolas. Ahí donde Pablo determina doctrina. Un libro histórico es un relato de la historia. Es importante identificar el tipo de literatura. La observación busca eso, identificar el tipo de literatura para saber manejarla. Si no, caeremos en problemas de eisegesis. Ahí me quedo mi puntero. Aquí yo hice un ejemplo de la observación en el Salmo 23. ¿Y por qué quiero llegar aquí? Mire, yo observé el Salmo 23 con estas preguntas. ¿Qué imágenes utiliza el salmista para describir su relación con Dios? Estas son todas las preguntas que yo le hice al texto. Y estas son las respuestas. Es decir, la primera pregunta, ¿qué imágenes utiliza el salmista para describir su relación con Dios? En esos 6 versículos del Salmo 23, utiliza la imagen del pastor y la oveja. Pastos verdes, aguas tranquilas, mesa, aceite, copas rebosantes. Pero si yo observo bien el texto, a mí me llamó la atención el versículo número 5. Bueno, aquí está la observación en más detalle, usted lo puede analizar en casa. El verso 5, ¿qué dice? Aderezás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermano amado, ¿por qué el pastor ungía la cabeza a las ovejas? ¿Saben cuál era el motivo? La Biblia no lo dice, pero en la observación me tiene que llamar la atención. ¿Por qué el pastor ungía la cabeza de las ovejas con aceite? ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad los pastores ungían a sus ovejas con aceite para varias razones. Protección contra parásitos, curación de heridas, marcar a las ovejas y simbolismo religioso. Pero lo más esencial, protección contra parásitos. El aceite actuaba como barrera protectora contra insectos como moscas y piojos, que podían causar molestias e incluso enfermedades a las ovejas. La aplicación de aceite en la cabeza y las orejas, zonas especialmente sensibles, era particularmente efectiva, porque si no lo hacía y entraba la mosca y plantaba un huevo en su nariz o en su oreja, empezaba esta larva y llegar al cerebro y la oveja se volvía loca y pegaba golpes contra las... Por favor, apaguen sus micrófonos, hermanos amados.
y pegaba cabezazos contra las rocas y morían. Es ahí la importancia, hermanos, de entender la observación, de averiguar. Para eso están los diccionarios, para eso hay material que yo les proveí a ustedes. Le entregué nuestra biblioteca, la biblioteca de nuestro instituto. No sé si alguien la vio. Es una parte solamente, tenemos muchos más libros, solamente lo que yo les compartí es lo que yo creo que ustedes necesitan para ser muy buenos estudiantes, muy buenos pastores y muy buenos predicadores, que ya lo son, pero deben ir cada día perfeccionando, ¿cierto?, su ministerio, ¿ya? Curación de heridas. El aceite tenía propiedades curativas, el aceite, ¿cierto?, que el pastor preparaba, el pastor de oveja, curativa, y era antiinflamatoria, por lo que se utilizaba para tratar pequeñas heridas, pequeños cortes y raspaduras que las ovejas podían sufrir en el campo. Pero yo puedo aplicar eso, ¿puedo aplicarlo? Sí, puedo aplicar el Salmo 23. Puedo, claro que puedo aplicarlo, pero primero para aplicarlo yo tengo que, por ejemplo, mire, la idea exegética es esta, hermanos amados. El versículo número 5 dice que el pastor ungía la cabeza con aceite. La historia dice que era contra los parásitos, curaba las heridas. De la misma manera, hermanos, nuestro pastor de pastores, Jesucristo, unge nuestra cabeza con la unción del Espíritu Santo. Lo que estoy haciendo ahí es aplicar el texto, pero para aplicarlo, yo tengo que conocer la interpretación de ese pasaje. No es alegorizar, que vamos a ver lo que es alegorizar. Ya, y aquí entramos en el análisis, ¿ya? ¿Y qué hacemos en el análisis? Que es la segunda herramienta. Bueno, el análisis dentro de una exégesis bíblica es un proceso detallado y sistemático. Vamos a ir terminando porque hay dos pastores que van a exponer su exégesis, ¿ya? El análisis. No, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar de aquí la clase de hoy día porque son 10 para las 9, ¿ya? Esto no está incorporado, lo incorporé ahora en la tarde, lo que le envié no tiene esto, se los voy a enviar de nuevo. ¿Qué es lo que falta ver? El análisis. Estas son las preguntas que yo me tengo que hacer cuando analizo lo que ya observé. Analizo el contexto lingüístico y gramatical, el contexto histórico y cultural, lo analizo. Analizo el contexto literario, la estructura, el análisis teológico y temático, la aplicación hermenéutica. Eso hago en el análisis. Y la interpretación, bueno, ¿qué es lo que la escritura significó para los destinatarios originales? A esa verdad tengo que llegar, a esa conclusión. ¿Qué significó para la iglesia de Filipo lo que Pablo le escribió? ¿Se da cuenta? A esa conclusión tengo que llegar. El primer paso para la interpretación es, recuerde que el contexto rige. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Siempre busque todo el consejo de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia no se contradice. No base sus convicciones en un pasaje oscuro de la Escritura. Si usted quiere predicar de un pasaje oscuro, no, arranque de ahí. Busque un pasaje que diga lo mismo, que sea más claro. Interprete las Escrituras primero literalmente. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20. Vayan conmigo. Éxodo capítulo 20. Se los voy a leer y voy a hacer preguntas. Éxodo capítulo 20. El versículo 1 dice, vi un ángel que descendía del cielo, dice Juan, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Perdón, ¿eso es literal o es alegórico? Y muchos me van a decir, no, por Eso mano, es alegórico. eso es alegórico, ¿cierto? ¿Sí? Ya, Sí, sigo. es alegórico. Y prendió al dragón. ¿Es alegórico o literal? Sigue siendo alegórico. Perfecto. Al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo. Ve, aquí ya el texto me da la respuesta, que es el diablo y Satanás, y a lo alto, y lo ató por 1000 años. ¿Esos 1000 años son literales o alegóricos?
Sigue siendo, ¿cuánto se llama alegórico? Obvio que sí, pues, porque aquí manda el Porque contexto, pues. el texto en sí del capítulo 20 Es alegórico, pues. es alegórico completo. Entonces, y dice, y lo arrojó al abismo, y los encerró, y puso su sello sobre él. Entonces, ¿existe el milenio? El único pasaje para nuestros hermanos dispensacionalistas es este, para afirmar que existe el milenio. Entonces, ¿el milenio que está aquí es literal o alegórico? No estamos haciendo, hermanos, doctrina, solamente lo que estamos tratando es que la interpretación, primero yo tengo que ir con una idea literal, pero si el texto a mí me dice que es alegórico, yo tengo que alegorizarlo. Entonces, ¿con qué regla de interpretación voy a estos pasajes? ¿Alegórico o literal? Alegórico. Todos me dijeron alegórico. ¿Los 1000 años son alegóricos o son literales? Alegóricos. Igual son alegóricos. Alegórico. Entonces, ¿existe el Alegórico. milenio? Buena pregunta, no la vamos a responder. Ser milenio para los No, dispensacionalistas no se preocupe, no, si aquí no estamos haciendo doctrina, no estamos hablando de escatología. Bueno, busca el significado único del pasaje. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Éxodo, ¿qué es, Alejandro? Ah, Éxodo, no, Éxodo. Apocalipsis capítulo 20, Con razón. en los 4 Ok, primeros versículos. ¿Ya? sí. Bien, voy a dejar hasta aquí la clase. Pensé que voy a terminarla, pero la verdad que no. Bueno, aprovecho de saludar a los que se han conectado. Bien. Eh, Vimos 2 herramientas de la exégesis. Vimos la observación ampliamente y vimos la interpretación, perdón, el análisis, ¿ya? Yo creo que espero en el Señor, si no es así, que el Señor me perdone, si no he sido claro, si no, hágame todas las preguntas como lo ha hecho por mi WhatsApp personal, hágamelas, por favor, yo amo a los preguntones, le decía a una hermana el otro día o anoche, amo a los preguntones, no hay pregunta absurda, hágalas, por favor se lo suplico, hágalas, porque así aprende usted y aprendo yo. Entonces, voy a dejar al pastor Samuel Mesa, ¿ya? Si no sé si quiere quiere compartir algo, ¿va a compartir lámina o solamente lo va a explicar? Solamente lo voy a explicar porque no me alcanzó el tiempo, pastor, como No se para... preocupe. Vamos a dejar entonces a nuestro pastor Samuel Mesa, que él nos va a dar su exégesis, no del pasaje que le dijimos a todos, sino que de Romanos capítulo 3, Efesios capítulo número 2, Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3, me al 8, parece. Al 8, al 8. ya. Haga su exégesis, pastor Samuel. Muy bien. Primeramente los saludo a todos, gracias y paz a todos, que el Eterno los bendiga. El Amén. capítulo 2 de Efesios, viendo que el tiempo es apremiante, trato de leerlo rápidamente. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bien, al comienzo hice un repaso general, una lectura general del capítulo 2, y como no lograba captar la idea general, entonces volví a leerlo varias veces y volví al contexto, que era el capítulo número 1, donde afirma el capítulo número 1 que el autor es Pablo, ¿sí? El capítulo 1, versículo 1, Pablo hace una salutación
y nos muestra entonces este capítulo que Pablo es el autor de esta epístola, ¿sí? O sea, está dentro de las epístolas porque es una carta. Algunos estudiosos como Thompson dicen que era una carta para toda la iglesia. Él en este capítulo, Pablo no menciona generalmente a muchas personas, solamente aparece en el capítulo 6 una sola persona, que es Tíquico, ¿sí? Que era su ayudante, quien llevaba justamente las cartas que Pablo escribía en sus prisiones. El libro es escrito entre el año 63 y 64 antes de Cristo. Hay una discrepancia allí, pero eh, afirma el doctor Dan Coher, o sea, uno de los biógrafos que usted nos envió, el cual estuve leyendo. Él afirma que fue entre el año 63 y 64 antes de Cristo. Perfecto. Y en esa es la fecha donde se escribió el libro, ¿no? La epístola a los Efesios la escribe Pablo entonces cuando estaba prisionero en Roma, entre los años 63 y 64 antes de Cristo. Debemos de entender que había un contexto particular allí, pastor, había un contexto bastante particular, porque cuando Pablo viene a Éfeso ya era su tercer viaje misionero. Exacto. Él ya había hecho otros viajes misioneros. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, nos muestra que la economía del lugar se movía ahí había un hombre bastante conocido llamado Demetrio, ¿sí? Que era un platero, que hacía también imágenes de plata. Y Pastor la Samuel, economía, sí, lo voy a interrumpir por un segundito. ¿Qué sí. palabras en la observación le llamaron la atención de esos 8 primeros versículos? De estos 8 primeros versículos, las palabras que me llamaron la atención, por ejemplo, os dio vida, ¿Ya? sí, os dio vida, eh, muertos en vuestros delitos y pecados, Perfecto. anduvisteis, ¿sí? Corriente de este mundo, espíritu ¿Ya? que ahora opera, ¿sí? Por gracia sois salvos. La palabra gracia aparece aproximadamente unas 10 veces en Exacto. este capítulo. Mm. Y en el Luego análisis, aparece la palabra nos resucitó, que también, sí. Y ¿qué le llama la atención? En lo que respecta al análisis, a ver, ya le digo, tengo escrito aquí. En lo que respecta al análisis, lo que más me llamó la atención del texto, la palabra vida, por ejemplo, la encontré en la página que usted nos alcanzó. La palabra vida, la Real Academia dice que es la fuerza o la actividad esencial de una persona que obra al ser, pero en hebreo es la palabra kajai, del Strong Ya. 2416, que quiere decir carne viva, y también viene de la palabra nefesh, y esto vuelve a tener un contexto en el capítulo 1 del libro de Bereshit o Génesis, ¿sí? Cuando el Eterno crea al hombre, dice que Exacto. sopla en su nariz ese aliento de vida, y ahí vuelve a aparecer la palabra nefesh. Y esto Exacto. tiene un contexto muy interesante, pastor, también con lo que tiene que ver con la palabra avivare, o ese famoso avivamiento que hablan algunos, ¿no? La Ya. palabra avivare quiere decir volver a la vida. O sea que aquí los que estaban muertos en delitos y pecados, ahora reciben esta nefesh o este kajai y vuelven a la vida, por Exacto. medio obviamente de Jesucristo y a través de su cruz y Pastor su muerte, Samuel, ¿no? Sí. entonces, ¿cómo yo estructuro esos 8 primeros pasajes? Del 1 al 3, ¿qué idea central Sí. está en esos 3 pasajes? Del 1 al 3, El hombre está muerto, ¿cierto? sí, exactamente, la En sus muerte delitos y pecados. en sus delitos y pecados, Pero exactamente. ahí en el versículo 4 hay una palabra clave que es la transición del 3 al 4. ¿Cuál es? Pero. Sí, Lo pero que, lo exactamente, que, lo que algunos denominan el pero de Dios, ¿cierto? Pero exactamente. Dios dice que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, estando nosotros aún muertos en nuestro delito de pecado, nos dio vida, lo que usted hablaba. Sí. Y O eso, sea que de ahí desde el 4 al 7 hay una obra redentora de Dios, exactamente. una obra redentora de Dios a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, eh, que puede sacar al hombre, ¿no? De esa muerte que está Exacto. hablando espiritualmente. Y del versículo 8 al 10
vemos la última parte que es la salvación por gracia, ¿no? Que Exacto. ahí no quise ahondar mucho porque todavía hay algunas cuestiones que todavía estamos viendo como para ir aprendiendo despacito. Amén, amén. ¿Qué le pareció? Me pareció espectacular. Cuando le envié Bien. el audio, justamente le dije que fue una palabra que había un pastor que se llamaba Teófilo Álvarez, murió con 97 años. Era un pastor de una iglesia Sí. bautista aquí en la ciudad de Posadas. Y él me decía que si la palabra no me afrentaba, era como había algo en mi vida que no estaba bien. Y verdaderamente siento mucha alegría a que el Espíritu de Dios lo haya usado a usted, que el Espíritu Santo lo haya usado para brindarme esta palabra que habló primeramente a mi vida. Amén, Es una amén, aplicación primeramente para mí. amén. Lo felicito. Muy bien. Si tuviéramos que aplaudirlo aquí en sala, lo aplaudimos por su exégesis. ¿Ok? Bien. Bien, lo felicitamos. ¿Ya? Ya tiene un 7 por lo menos en presentación. Y ahora vamos a dejar al pastor Francisco Javier López, ¿cierto? Que él se va a presentar y nos va a hacer una exégesis, ¿cierto? Con estos 4 elementos de Romanos capítulo 10 al 14, me parece que era. 3, capítulo 3, versículo 10 al 14. Perfecto. Bien, dejamos entonces al pastor Francisco que nos va a entregar, ¿cierto?, su exégesis. En primer lugar, bendiciones, hermanos, a todos. Saludos desde Nicaragua. Nicaragua, wow. Vamos a comenzar con la exégesis. Traté de poner la mayoría de los puntos, la segunda clase, para llevarla detalladamente. Exégesis de Romanos 3, versículos 10 al 14. Le voy a leer. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Definición e importancia del exégesis. La exégesis de Romanos, capítulo 3, de los versos 10 al 14 que acabo de citar, a mi parecer, es uno de los pasajes esenciales o trascendentales de la Escritura para reconocer no solamente el estado del hombre antes del nuevo nacimiento, sino también la relación que ese hombre tiene con Dios. Este pasaje explica claramente la caída radical del hombre, su depravación total y sobre todo su incapacidad para acercarse a Dios por sus propios medios. No hay manera que el hombre por uno mismo pueda acercarse a Dios. Eso es lo que está determinado en el detalle del pasaje. Amén. Observación detallada. Palabra clave. Justo. Palabra justo. Dice, no hay justo ni aun uno. Pero también el pasaje, toda la perícopa está llena de frases importantes para determinar el tema. Estas frases claves, número 1, no hay justo. Es una negación total. 2, no hay quien entienda. 3, no hay quien busque a Dios. Y creo que esa es una de las más claras. Exacto. Y la última, no hay quien haga lo bueno. La estructura, Pablo toma como base de este pasaje, pasajes del Antiguo Testamento en el libro de los Salmos. Así es. Salmos 14 del 1 al 3, Salmo 53 del 1 al 3, Salmo 5:9, Salmo 143, Salmo 17. Quiero leer al menos unos, hermano. 14, Salmo 14 del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo, para construir el pasaje, para escribir en la carta, toma estos pasajes del Antiguo Testamento para fundamentar esto. El análisis del pasaje
Número uno, el análisis gramatical. Como mencioné, la palabra justo, que para muchos significa íntegro, perfecto o recto. Del griego dikaios, que significa inocente. 1, 2, sin falta. Y 3, sin culpa. O sea que lo que Pablo da a entender que no hay justo, quiere decir nadie es inocente delante de Dios. Un negativo Cuando Pablo comienza universal. el pasaje, específicamente está entendiendo, dando a entender que inocentes delante de Dios, ninguno. La estructura literaria, como lo mencioné, Pablo usa salmos para algunos, principalmente en las iglesias primitivas, bastante conocidos. Y para los judíos también. Cantaban salmos, la mayoría de ellos. Entonces Pablo toma estos salmos bastante conocidos y que se movían en la iglesia primitiva y construye el pasaje. La interpretación del pasaje. En el contexto histórico, algunos de aquellos que se convirtieron, probablemente, ¿verdad?, que se convirtieron en el día de Pentecostés, probablemente fundaron, para muchos expertos, la iglesia en Roma. Hechos capítulo 2, verso 10. Pablo había buscado por mucho tiempo visitar la iglesia romana, pero se le había hecho imposible hacer eso. Romanos 1:13. En la providencia de Dios, la incapacidad de Pablo de visitar a Roma le dio al mundo entero esta obra maestra inspirada a la de la carta de los romanos y llena de la doctrina del evangelio. El propósito primordial de Pablo al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades del evangelio y de la gracia a Cristo. La aplicación del pasaje Sería la universalidad del pecado, ¿no? Uno, la aplicación. Enseña la caída radical y la culpa del hombre. Posteriormente, enseña el juicio o el justo juicio de Dios en Romanos 2, del 1 al 9, hasta que llegamos a nuestro pasaje, donde habla de la incapacidad moral del hombre. Y posteriormente él sigue explicando otras doctrinas fundamentales dentro de la carta a los romanos. Relevancia contemporánea. La relevancia para nuestro tiempo y contexto es la misma que la iglesia primitiva, ya que todos debemos entender que somos, 1, incapaces de buscar a Dios, y 2, nadie puede ir a Jesús si el Padre no le trae. Juan capítulo 6, versículo 44. Conclusión. Vamos con la conclusión. La exégesis de Romanos, capítulo 3, versos 10 al 14, nos muestra claramente el estado del hombre y lo dañada que está nuestra relación con Dios. Lógicamente, antes de que nos hayamos sido acercados por Cristo. Por eso es que todos necesitamos urgentemente las verdades del Evangelio y sobre todas las cosas, la obra redentora de Cristo, que como no somos justos y no podemos serlo, necesitamos su justificación. Eso es todo, mis hermanos. Amén. Le damos otro aplauso ahí a nuestro pastor Francisco junto con nuestro pastor Samuel. Ya les va a tocar la oportunidad a otros de ya no hacer un exégesis, porque les voy a dar otra tarea, ya, vamos a ir de a poquitito. Fíjense lo que usted decía, pastor Francisco, ya déjeme tomarme de eso. Hay un principio de interpretación que dice que un texto no puede contradecir, la Biblia no se contradice entre sí. Por lo tanto, lo que manda aquí es el hilo conductor de la doctrina de la depravación total. Hay un pasaje ahí en Juan, cuando Jesús le dice a los fariseos, en el capítulo 6, versículo 44, que es coincidente con lo que Pablo dice, no tan solo en el 3, 10, 11 y 12, 13 y 14, porque Pablo empieza a hablar de la depravación total del hombre desde el 1:18 en adelante, cuando dice que nadie puede detener la ira de Dios, que el hombre detiene la ira de Dios con injusticia, ¿ya? Desde el 1:18 hasta el 3:21, toda esa sección, Pastor Francisco, habla de la depravación total del hombre,
desde el 1.18, de Romanos 1.18 hasta el 3.24, 3.21. Pero me gusta mucho, quiero tomarme unos segundos, lo que dice Jesús a los fariseos. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ese verbo trajere en el griego es el cubo. Y ese verbo trajere está 3 veces en la Biblia. Y las 3 veces habla de atraer algo en contra de la voluntad. Cuando Pablo está en la cárcel, ¿cierto? Engrillado, esa es la figura del griego trajere. Así que, hermanos amados, felicitamos entonces al pastor Samuel y al pastor Francisco por su exégesis. Y todos los que mandaron sus tareas, me las leí todas, con alguna dificultad porque las fotos a veces no estaban desde arriba, sino que diagonal, entonces me costaba entenderlas, pero me las leí todas. Así que los felicito por su trabajo, a cada uno de ustedes los felicito. Muy buenos trabajos. Sí, la misión suya debe ser llegar a hacer un exégesis cada día mejor, con más elementos de observación. Hoy día vimos la observación, vimos el análisis. Entonces ya ahora con estas herramientas, ¿cierto? Usted ya ahora ya está como ahí en condiciones de ya al menos hacer otra exégesis, ¿cierto? Antes de hacer el bosquejo. Nunca trate de hacer un bosquejo si antes usted no ha hecho la exégesis del pasaje. Permítame compartir algo. Y aquí está, mire. La observación del pasaje que estudiamos hoy día. Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad. Eso es lo que yo hice en la observación. En el análisis. En la interpretación. Yo interpreté el pasaje. La aplicación, debemos buscar un conocimiento profundo de Jesucristo, debemos cultivar las virtudes cristianas en nuestra vida. Entonces yo aquí, lo que hacemos, hermanos amados, aplicamos el texto de 2 de Pedro 1, 3 al 15, lo aplicamos a la iglesia. Bien, yo creo que con esto es suficiente. Yo espero en Cristo que que todos hayan hecho su trabajo. Los que no lo hicieron, pueden enviarlo. No tienen un 7, parten de un 6 para abajo, ¿ya? Los que tienen un cierto temor de hacer un trabajo, hermano amado, pastor querido, hágalo. La primera puede que le cueste. Me decía ayer una hermana, me costó hacerlo, pero lo hice. El primero es el que cuesta, y después de solita se va a ir desarrollando su exégesis para un estudio bíblico. Cuando tenga que predicarle a las hermanas, cuando tenga que predicarle a los niños, usted va a ir con la verdad, con la idea exegética clarita en su cuaderno. Por lo tanto, lo que usted va a enseñar, lo que usted va a predicar, va a ser la idea original del autor. No va a ser una eisegesis, es decir, sus propias ideas las va a llevar al texto, para que el texto diga lo que usted quiere que diga. ¿Se entiende? Y lamentablemente en Latinoamérica, amados hermanos, hay cientos, si no miles de iglesias que están haciendo eisegesis. Es verdad. Y ahí la importancia, amados hermanos, de la interpretación bíblica a través de la exégesis, que es un método inductivo que les estoy enseñando. Bien, terminamos la clase. Preguntas y comentarios. Puede levantar su manito. Nos extendimos un día un poquito más, nos extendimos un poquito más a raíz, ¿cierto?, de la presentación del pastor Samuel y el pastor Francis. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Alejandro, Hermana Marta. wow, considero que es profundo, hay que leer y releer y
y no me voy a salir, no me voy a salir. Voy a seguir estudiando, pero para mí es difícil, porque entonces lo que he escuchado anteriormente, lo que he escrito anteriormente, no se parece. Espero en el nombre del Espíritu Santo Amén. que me abra el entendimiento, me dé sabiduría y aunque sea la última, pero entregarle. Inténtelo nomás, si no, no. Mire, la primera cuesta. La primera exégesis Sí. cuesta. Por Es que ahí yo una hermano me decía, me quedé hasta tantas horas de la noche haciéndola. Hágala. Si no hay problema, hágala. Alejandro, me rajé cuando empecé, me rajé, perdone la palabra, No se preocupe. No se preocupe. pero Está bien, está bien. tengo por lo menos ese deseo de cumplir con Dios. Amén, 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 amén. Sí, así es. Bien, hermana Marta, muchas gracias. ¿Algún otro hermano que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy? Si no, concluimos. Bien, vamos a concluir entonces. Voy a pedirle a nuestro pastor Roberto Salgado, que es el presidente de nuestra corporación acá en Chile, si nos puede llevar en oración para terminar la clase de hoy día. Pastor Roberto, si es que puede, si está en condiciones, si no, así. Ahí sí. Sí, está bien, está bien. Estaba ahí atento. Entonces, oramos Amén, amén, por favor. y nos despedimos. Padre mío y Dios mío, Señor, en esta tarde te damos gracias por esta bendición, Señor, de haber estado en esta clase y poder, Señor, aprender, mi Dios, de lo que de usted, de la Biblia, de su pensamiento, de quién es usted. Te damos muchas gracias por esta bendición, mi Dios. Te pido que nos des entendimiento y poder comprender, mi Dios, lo que usted tiene para nosotros. Usted nos perdone, Señor, o me perdone en todo lo que me haya equivocado, lo que lo haya hecho mal. Espero, mi Dios, de alguna manera hacerlo mejor. Muchas gracias por esta linda bendición. Usted bendiga a cada uno de mis hermanos que están conectados. Donde quiera que estén, usted le bendiga grandemente, mi Dios. Los que no lo pudieron hacer, para la próxima clase puedan tener la oportunidad. Mi Dios, te damos muchas gracias por esta linda bendición. Nos despedimos del uno para con el otro, mi Dios, pero no de usted, y lo hacemos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Haciendo esta declaración, despidámonos, prendan ahí sus camaritas y espero verles, si Dios quiere, el próximo martes en el mismo canal, a la misma hora, con otra tarea, ¿cierto? Hermano Mario, ¿cómo está? Con otra tarea, vamos a hacer ahora, se las aclaro. Del texto que les voy a entregar, necesito que desarrollen la idea exegética y la idea predicable. Me explico. Van a hacer tres cosas. Van a buscar la idea central del texto y van a buscar la idea exegética y la idea predicable. Tres cositas. Pero les voy a mandar algunos manuales ahí de cómo se hace la idea central, que en el fondo es una frase nomás, ¿cierto? Por ejemplo, la idea central de Romanos capítulo 5, del 1 al 8 es el amor de Dios. La idea central de 1 Corintios capítulo 13, ¿cuál es? El amor de Dios, ¿cierto? La idea central del pasaje que dio el pastor Francisco, la depravación total. La idea central, ¿cierto?, del pastor Samuel, el pero de Dios. ¿Me entiende? Tres cosas. La idea central del texto, la idea predicable y la idea exegética. ¿Ok? Bien, no les interrumpo más. Dios les bendiga. Pastor Israel, nos vemos. Pastor José Miguel, nos vemos. Pastor Roberto, Pastor Samuel, Pastor Francisco, hermanos amados. Nos vemos, saludos. Dios les bendiga. Un abrazo gigante, hermano Jorge. Dios les bendiga. Buen trabajo. Adelante, por favor, todos
abran sus camaritas para verles al menos una vez y ya nos estamos Nos viendo vemos, si Dios quiere, el chao. próximo martes. Pendientes de las Hermano, tareas, pendientes de los trabajos, ¿cierto? Dios les bendiga, hermana Carla. Bendiciones. Un abrazo Bye, bye. gigante. El Señor les añada gracia y paz a sus vidas. Y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo martes. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao, buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches. bendiciones, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, linda semana, chao. Igualmente, Dios, Lisama gracias. lo voy a llamar. Lo voy Llame a nomás, ahí, llamar, Lisama. aquí está al ladito mío el celular. No me separo de él. Lo voy a llamar, Lisama. Llámeme nomás, no se preocupe, hermana Marta. Hermana Gladys, por ahí, Gladys Sánchez, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Chao, chao.